Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Soy Rocío Mosquera, soy la presidenta del Clúster Saúde de Galicia. Bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy en este evento virtual para la presentación del proyecto de recuperación y transformación económica para la salud de Galicia. Quiero agradecer en primer lugar a la directora de la Axencia Galega de Innovación y al director del Instituto Galego de Promoción Económica la confianza depositada en el CSG, Clúster Saúde de Galicia, para liderar este proyecto tan trascendental para Galicia, cuyo objetivo es promover la mejora de la productividad, la competitividad y la internacionalización del sector de la industria sanitaria gallega mediante la puesta en marcha de diferentes proyectos con la participación del máximo número posible de pymes y grandes empresas del sector. La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Economía, Empresa e Innovación, ha firmado un convenio con el Clúster Saúde de Galicia para la puesta en marcha de una oficina técnica que facilite el impulso y la captación de proyectos en el ámbito sanitario en el marco de los fondos europeos Next Generation y con especial atención al posicionamiento de Galicia en el PERTE vinculado a este sector. Así, la oficina actuará como observatorio de los programas de ayudas que se convoquen, identificará las oportunidades definiendo los proyectos tractores y singulares compatibles con los diferentes programas y líneas. Prestará asistencia y soporte a las empresas y entidades en la preparación, tramitación y presentación de propuestas de interés, apoyará su tramitación técnica y administrativa y hará un seguimiento y evaluación de los proyectos llevados a cabo. El PERTE para la Salud de Vanguardia es un instrumento de colaboración público-privado centrado en la transformación del sector sanitario a través de la ciencia y la innovación. Con él se busca impulsar la creación de un sistema sanitario de altas prestaciones basado en la medicina de precisión, las terapias avanzadas y la inteligencia artificial. A través de este proyecto estratégico de inversión público-privado se intentarán alcanzar los siguientes logros en el plazo de 5 años. La innovación biomédica alrededor del Sistema Nacional de Salud se consolidará como un potente motor para el cambio de modelo productivo, impulsando el empleo de calidad, el desarrollo económico y el fortalecimiento del tejido industrial. El Sistema Nacional de Salud español será un referente mundial en medicina de precisión, mediante el uso masivo, inteligente y orientado a la salud de diferentes fuentes de datos biológicos, ambientales, funcionales, conductuales y otros. La colaboración público-privada será una herramienta de uso cotidiano en el desarrollo de la I+D+I procedente del Sistema Nacional de Salud, reflejado en el desarrollo de medicamentos de terapia avanzada y otras terapias emergentes. La aplicación de tecnologías digitales permitirá ofrecer a las personas una atención personalizada, adaptada a sus circunstancias de vida y de salud, con equidad en el acceso, capacidad de prevención y detención remota y continuidad a esa asistencia. Y proporcionará a los profesionales acceso transparente a los datos, a la colaboración con otros servicios sanitarios y a sistemas de soporte a la decisión. El desarrollo de nuevas capacidades industriales y la modernización y digitalización de las existentes asegurará un tejido industrial competitivo con la autonomía necesaria para ofrecer rápidamente las soluciones necesarias a la sociedad. La atención primaria y comunitaria del Sistema Nacional de Salud, digitalmente transformada, será integral, accesible, de calidad y equitativa. Este proyecto estratégico engloba y coordina dos Hola, Rocío, perdona que te interrumpa. Estás muteada. Muchas gracias. Pues voy a tener que empezar. Gracias. Vale. Nada, solamente desde hace un minutito así. Ah, ¿desde hace un minutito? Ah, pues me mutearon
Bueno, pues nada. Como decía, y perdonadme, el proyecto estratégico engloba y coordina dos agendas de inversión específica, una dirigida al tejido científico y otra dirigida al tejido empresarial, fomentando de forma particular las alianzas científico-empresariales. Para su adopción efectiva es necesario adoptar un enfoque inclusivo para que los pacientes y la sociedad en su conjunto puedan beneficiarse de todo su potencial. Para ello, se requerirá de un marco de estrecha colaboración entre la Administración, los profesionales sanitarios, las instituciones académicas y de investigación, los agentes del tejido industrial, etcétera, como fuente de generación de valor para la comunidad. La medicina personalizada es uno de los sectores considerados estratégicos por Galicia dentro de la candidatura gallega a los fondos europeos Next Generation, tal y como la Xunta trasladó ya al Gobierno central. Galicia cuenta con un importante potencial en ámbitos como la medicina xenómica, el descubrimiento de fármacos y la investigación oncológica. Por mi parte, nada más, y voy a pasar la palabra a Mar Rodríguez, socia directora de Silo, consultora adjudicataria, que nos explicará qué es el PERTE para la salud de vanguardia, con más detenimiento, y los instrumentos y canales de comunicación con la oficina técnica. Mar, con más de 22 años de experiencia en el ámbito público y más de una década de experiencia directiva en el ámbito privado, con un destacado trabajo en proyectos para distintas administraciones a todos los niveles, ella y su equipo nos acompañarán en el desarrollo de esta oficina técnica para conseguir los mejores resultados para el ecosistema de salud y para Galicia. Mar, cuando quieras. Estás muteada. Estás muteada igual que yo antes. Vale, ahora sí. En mi caso es más sencillo de retomar. Simplemente darle las gracias al clúster y a Rocío en particular por haber confiado en Silo y por esa declaración que acaba de hacer de que a nosotros nos corresponde esa complicada tarea de trabajar con este marco que ha establecido el PERTE para conseguir algunos de esos objetivos tan ambiciosos que ella nos relataba y que el propio PERTE declara. Decía Rocío, y creo que esto es un elemento que debemos de tener en cuenta siempre cuando abordemos el PERTE, que el PERTE realmente tiene una doble agenda de inversión, lo que nosotros denominamos una agenda de ciencia y luego, digamos, una agenda industrial. A esto habría que añadir, y ahora antes de empezar en lo que realmente es el PERTE, pero creo que esto es importante para que entendamos lo que a continuación vamos a explicar, a esto hay que añadir que realmente no aporta ningún instrumento que no conozcamos. El PERTE es una agregación de instrumentos ya existentes antes de la propia publicación del PERTE. De hecho, algunos de ellos, los veremos, ya están consumidos en estos momentos y lo único que hace es o incluir mayor volumen de financiación o, cuando se trata de instrumentos que no estaban pensados específicamente para el ámbito sanitario, reservar un porcentaje para que puedan obtener esa financiación proyectos que entren dentro del ámbito de lo que el PERTE considera salud de vanguardia. Para el PERTE, la salud de vanguardia es el proceso de promoción y protección de la salud sobre la base del desarrollo e incorporación de productos, procedimientos innovadores y soluciones digitales que añaden valor en la prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de los pacientes de forma personalizada, permitiendo afrontar los nuevos retos sanitarios. Habla de tres conceptos relevantes, que es medicina de precisión, medicamentos de terapia avanzada y ciencia de datos e inteligencia artificial. Pasa a la siguiente. Es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de fondos vinculados a Next Generation, como es el caso de la financiación que está en la base del PERTE, entramos en un proceso de justificación que son un poco diferentes de los habituales. Hasta ahora, cuando trabajábamos con fondos comunitarios, el indicador más importante era el gasto y básicamente lo que había que justificar es el gasto. Cuando estamos hablando de fondos de Next Generation, el gasto es un elemento que se da, digamos, por supuesto, ya es el mínimo, pero lo que hay que justificar es el impacto. Y ese impacto se va a medir en función del alineamiento que haya entre los proyectos
y los objetivos que a nivel estratégico se han marcado. Por eso, esta primera parte y estas 2 o 3 diapositivas que vamos a dedicar a explicar cómo organiza el PERTE la actividad. Esta presentación la dispondrán después todos ustedes, con lo cual, lo digo, no hace falta, si alguno considera que algún tema es de interés, lo va a tener a su disposición para luego poder iterar sobre él. Entonces, desde este punto de vista, el PERTE se articula en 4 objetivos estratégicos que se entrecruzan con 5 líneas transversales conformando una matriz en la que se van ubicando los distintos proyectos. Los 4 objetivos estratégicos es el impulso de la implementación de la medicina personalizada, el desarrollo de terapias avanzadas y fármacos innovadores, el desarrollo de un sistema de datos innovador para el Sistema Nacional de Salud y el impulso de la transformación digital de la asistencia sanitaria. Estos objetivos estratégicos se trabajarán desde 5 perspectivas. El fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades de los centros del Sistema Nacional de Salud, la inversión en el desarrollo, digitalización y modernización de la capacidad industrial orientada hacia la innovación, el diseño y despliegue de instrumentos y estructuras que promuevan esa colaboración entre el tejido científico e industrial, esa colaboración público-privada a la que se refería antes Rocío en su introducción, el refuerzo de la cohesión territorial y el fortalecimiento de la formación como un elemento esencial para el despliegue de esa salud de vanguardia que está en el objetivo del PERTE. Desde el punto de vista de la inversión que se moviliza, tal como figura en el documento de aprobación del PERTE, la inversión total es de 1.469 millones de euros que han de ser comprometidos entre el 21 y el 23, de los cuales 982 millones son de contribución pública y 486 millones es el cálculo que se hace de la movilización de capital privado que supone el PERTE. Os comentaba al inicio de la presentación que este PERTE es una agregación de cosas que ya existían, ¿no? Bueno, pues a estas alturas hay 160 millones, casi 161 millones de euros que ya están disponibilizados entre capital público y capital privado y que se corresponden en algunos casos con convocatorias publicadas incluso antes de la entrada en vigor del PERTE, que como recordarán ustedes fue en noviembre del 2021. Bueno, pues en noviembre del 2021 estaban publicadas convocatorias que se han incluido en el PERTE actual. Y esto es un elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar cómo vamos a intentar maximizar las posibilidades que nos da el PERTE. Vamos a la siguiente, por favor. No hay una ventanilla en el PERTE en la que presentar un proyecto integrador que de alguna manera dé respuesta a todos estos objetivos que acabamos de formular. Cuando hace un año se hablaba de los PERTEs, todo el mundo tenía en la cabeza o había visualizado pues, un gran consorcio público-privado que presentaba un proyecto innovador, interdisciplinar, ambicioso, y eso tenía un tratamiento especial desde el punto de vista de la subvención y desde el punto de vista de la financiación. Nada de eso ha ocurrido, o al menos nada de eso ha ocurrido en el PERTE de la salud de vanguardia. En el PERTE de la salud de vanguardia nos vamos a encontrar con una serie de convocatorias a las que podemos concurrir. Y en estas convocatorias, en régimen de concurrencia competitiva sobre la base de parámetros que ya conocemos, pues podremos obtener una financiación. Y esa es una financiación que puede consistir en una subvención, puede consistir en un préstamo, puede consistir en algunos casos en una coinversión, ¿vale? O en el acceso a un fondo de capital riesgo. Por tanto, nos estamos moviendo en instrumentos que ya conocemos. Solamente hay un instrumento nuevo, que es la posibilidad de crear una sociedad mercantil público-privada. Lo iremos viendo, pero es importante entender que no va a haber una candidatura entendida, insisto, como un consorcio público-privado que se presente a una ventanilla única y que vaya a obtener pues una financiación. Vale, con ese marco vamos a ver digamos qué menú, por decirlo de alguna manera, de instrumentos tenemos, ¿no?
Entonces, por un lado, tenemos convocatorias y ayudas, que son 575 millones de euros. Aquí tenemos convocatorias que se disponibilizan para el ámbito científico, básicamente lideradas por el Instituto Carlos III y en algunos casos el Instituto Carlos III en colaboración con el CEDETI. Luego tenemos convocatorias que podemos considerar en el ámbito industrial, que entrarían en el eje del PERTE que se relaciona con el ámbito industrial, que se disponibilizan a través del Mincotur. Y después tenemos algunas convocatorias relativas a la parte de inteligencia y datos que se disponibilizan bien desde la SEDIA, desde la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial o desde el propio Ministerio de Sanidad. En el caso del Ministerio de Sanidad, muy vinculadas a lo que es la formación en competencias digitales de los profesionales de la salud. Y en el caso de SEDIA, pues bueno, incluso es un caso claro de una convocatoria que ya ha sido disponibilizada, como es la de inteligencia artificial, donde, como sabéis, Galicia ha conseguido pues, uno de los proyectos, el proyecto Tartaglia. Desde el punto de vista de otros instrumentos de colaboración público-privada, la compra pública precomercial aparece en el PERTE como una financiación de 36 millones de euros. Esta financiación es para todo el territorio nacional y básicamente se centra en 3 tópicos: biomarcadores, tecnologías diagnósticas y modelos predictivos para la identificación de riesgos. Esta modalidad de compra pública precomercial es la modalidad que disponibiliza el CEDETI, por tanto, una vez más, se trata de una convocatoria cuyas reglas del juego ya están claras y ya son conocidas. El consorcio o la red de terapias avanzadas, básicamente la financiación que va asociada al consorcio es para la puesta en marcha de una red pública en la que se integrarán estructuras ya existentes y va destinada a financiar, digamos, los trabajos de interconexión y de gestión de esta red. La sociedad mercantil público-privada, decíamos que es el único elemento nuevo que aparece en el PERTE. El PERTE habla de la creación de una sociedad mercantil para el desarrollo de medicamentos de terapias avanzadas, público-participación pública, en la que estará el Instituto Carlos III como garante, digamos, de la calidad científica de las terapias que se desarrollen a través de esa sociedad mercantil. No dice mucho más. Esto, sin embargo, es un instrumento valioso porque es un instrumento novedoso que recuerda a las sociedades de propósito especial que se utilizan en el ámbito de la innovación privada y es interesante porque permite tanto para el socio privado como para el socio público una protección patrimonial semejante a la que existiría en una sociedad mercantil comanditaria. Por tanto, será un instrumento que tendremos que pensar en cómo podemos utilizarlo, cómo podemos maximizarlo, si bien es cierto que no es un instrumento que se puede utilizar de manera masiva. Después están las coinversiones a través del instrumento Invierte. Invierte es un instrumento ya conocido y simplemente es el caso que comentábamos de que hay un porcentaje que se destina a proyectos del ámbito sanitario. Y una vez más, el trabajo de Invierte se articula bien a través de coinversión, de participación en capital, bien simplemente a través de la participación de los fondos de inversión a los que Invierte homologa. Hay un elemento novedoso que no está en la letra del PERTE, pero sí que estamos viendo en los trabajos que estamos haciendo de levantamiento de capacidades, y es que la utilización de Invierte va a ser incompatible con el recurso al mecenazgo tecnológico. Y esto sí que es un elemento nuevo. Antes era compatible la utilización de Invierte y la utilización de los mecanismos de mecenazgo tecnológico. Ahora eso no va a ser así. En la parte de convenios con comunidades autónomas y acuerdos en conferencia sectorial, esto básicamente se refiere a toda la parte tecnológica. La parte tecnológica, el Ministerio de Sanidad ha creado una serie de grupos de trabajo en los que está también Galicia
y esos grupos de trabajo van a establecer cómo se va a desarrollar el Data Lake sanitario, que es uno de los proyectos estrella del PERTE para la salud de vanguardia, qué participación van a tener las comunidades autónomas, cómo se va a articular esa gobernanza. Y, por otro lado, el Ministerio tiene un plan de digitalización donde va a establecer cuáles son los proyectos, digamos, entendidos como grandes líneas de actuación que él va a financiar, y eso se disponibilizará a través de transferencias a las comunidades autónomas, lo cual quiere decir que las comunidades autónomas dispondrán de fondos para licitar proyectos en esos ámbitos que ha considerado prioritario el Ministerio de Sanidad. Y, por último, está aquella financiación relativa a los elementos de coordinación e identificación temprana, que básicamente va destinado a financiar en el Instituto Carlos III aquellos nodos, por llamarlo de alguna manera, que permiten el trabajo colaborativo o el trabajo en red. Digamos, este es el escenario que tenemos y el escenario que tenemos que maximizar. Desde el punto de vista de ese alineamiento que decíamos que es muy importante, porque, insisto, aquí no es suficiente con acreditar que hemos gastado conforme al marco que cada instrumento ha establecido, sino que además tenemos que demostrar que esos proyectos impactan en los objetivos estratégicos que establece el PERTE. Hemos hecho en esta diapositiva, digamos, el matching entre lo que son los objetivos específicos que marca el PERTE y los distintos instrumentos que estaban en la diapositiva anterior. Y hemos tratado de hacer comprensible la información respecto a los recursos públicos que están pensados para cada uno de ellos, porque eso también nos da una idea de la dimensión, ¿vale? De, digamos, el volumen de recursos que hay para todo el territorio nacional, donde nosotros vamos a tener que competir, y es cierto que en muchos casos con una posición, digamos, muy buena de salida respecto a las capacidades que tenemos, pero también mejorable respecto a cómo a la aproximación que hacemos a veces a estas convocatorias. De modo que, lo veremos después, una parte de nuestro trabajo tiene que ver con la identificación de esos elementos que están haciendo que Galicia, teniendo unas capacidades de salida muy relevantes, no obtenga en muchos casos unos resultados que estén a la altura de esas capacidades. Voy a ir un poco más deprisa porque si no me comeré el tiempo. Bueno, simplemente esto, como insisto, ustedes van a disponer de la presentación. No me voy a extender mucho más, simplemente es incidir en que es necesario no solo gastar y gastar conforme al marco, sino también que los proyectos que definamos sirvan para justificar que se están consiguiendo esos objetivos, porque no olvidemos que todos los proyectos que singularmente cada comunidad autónoma o cada grupo de investigación dentro de cada comunidad autónoma presente a convocatorias que son nacionales, no es una candidatura autonómica a una convocatoria nacional, es una candidatura de un grupo de investigación, de una compañía, de un conjunto de compañías a una convocatoria nacional. Nuestro trabajo es ayudar a que la posición que para cada una de esas convocatorias tiene el tejido investigador o el tejido industrial de Galicia pueda maximizar esas capacidades que tiene para competir en esa convocatoria, en la que tendrá que competir con otras candidaturas de otras comunidades autónomas, de otros grupos de investigación, como siempre se ha hecho. Y voy a dar paso ya sin más a Lucía, que nos va a explicar un poco qué canales de comunicación y qué instrumentos tenemos como oficina técnica para seguir trabajando con ustedes y seguir teniendo, pues, un canal ordenado, por decirlo de alguna manera, que nos permita interactuar y sacar el mayor partido posible de las capacidades que sin duda todos ustedes tienen. Muchísimas gracias. Bueno, pues como decía Mar, este es el escenario que nos dibuja el PERTE. Entonces nuestro objetivo será conseguir el máximo aprovechamiento desde Galicia de los recursos que hemos visto y también a través de los instrumentos que están disponibles. Para ello entendemos que resulta fundamental contar con toda la información relevante y actualizada,
Por eso hoy presentamos también la página web como puerta de acceso a toda esta información y que acompaña un poco este propósito. A continuación vamos a ver una muestra de los recursos que están disponibles a día de hoy, pero se trata de un recurso, una web con una estructura viva y dinámica que se va a mantener en constante actualización. Cada vez que se vayan produciendo novedades, pues se irá informando a través de los canales de comunicación habituales. Entonces, por empezar un poco este repaso, tenemos una primera sección de contextualización del PERTE de salud de vanguardia, bueno, de la contextualización de la oficina técnica y además del PERTE. Como decía Mar antes, la idea es que la presentación, por ejemplo, de esta sesión quede disponible y que, bueno, un poco el porqué de incluir esta información es ayudar un poco en la comprensión del PERTE y de los instrumentos que tiene disponibles, ¿no? Otra de las secciones que entendemos que es importante de cara a maximizar esta captación o el posicionamiento de Galicia en las convocatorias es esta, ¿no? Precisamente de convocatorias. Aquí entendemos que hay dos elementos clave. Por una parte, disponibilizar y en la medida de lo posible anticipar esos plazos que se van a ir manejando, los tiempos que van a ser clave también de cara a preparar y a que todos los potenciales beneficiarios tengan un poco de margen de maniobra de cara a preparar o mejorar las propuestas o buscar socios si eso es uno de los aspectos clave. Y la segunda derivada será identificar aquellos aspectos más relevantes y que puedan resultar fundamentales de cara a mejorar las propuestas o las solicitudes de las entidades gallegas, ¿no? Entonces, para eso lo que vamos a hacer, se va a trabajar en una serie de fichas que recojan esta información de forma estructurada y que permitan, pues, darle una difusión al conjunto de agentes que puedan estar interesados. Y ya, por último, en la última de las secciones tenemos un cuestionario que hemos diseñado específicamente para recoger aquellos proyectos que cualquier entidad entienda que están vinculados a estos objetivos que comentaba Mar del PERTE. Entonces, bueno, hay un enlace al cuestionario. El cuestionario recoge datos como el CENAE, el tamaño de las empresas o el tipo de instrumento en el que se está interesado, y de esta forma la idea es que en base a estos datos trabajaremos en el análisis y la categorización de todo el feedback que vayamos recibiendo de cara al posterior direccionamiento otra vez hacia los instrumentos disponibles en el PERTE. Entonces, como decíamos, esta información se irá ampliando y actualizando de forma constante a medida que se vayan produciendo las novedades, pero este esqueleto básico, digamos, está ya disponible desde el día de hoy. Entonces, voy a tomarle la palabra. Sí. Vete al cuestionario otra vez. La ficha del cuestionario. Ficha. El formato ficha, simplemente el objetivo que tiene es intentar simplificar en la medida de lo posible la información relativa a las convocatorias y, como decía Lucía, intentar anticipar. Pero estamos haciendo otro trabajo que nosotros le hemos denominado marco de éxito, que es intentar identificar cuáles son esos elementos que hacen que, teniendo esas capacidades diferenciales, los resultados no sean los deseados y que, insistimos, tiene muchas veces que ver, nos da la impresión hasta el momento que tampoco hemos terminado nuestro trabajo, pues con una deficiente comprensión de las condiciones que establece la convocatoria, ¿no? Muchos de ustedes tienen muchísima experiencia en la preparación de candidaturas para las convocatorias de ciencia y saben que es fundamental entender qué es lo que va a apreciar un evaluador, ¿no? O sea, cubrir la convocatoria desde la perspectiva de quien nos va a evaluar, ¿no? Y a veces esa perspectiva no se corresponde con la comprensión que tenemos nosotros acerca del propio trabajo que desarrollamos. Entonces,
vamos a intentar, en la medida de lo posible, identificar estas cuestiones y reflejarlas antes de la publicación de las convocatorias, cuando tengamos información sobre ello, que no siempre es posible. Es cierto que el PERTE hace una determinación respecto al trimestre en el que entiende que esa convocatoria se puede publicar, pero no siempre lo cumple y tampoco es... a veces es la única información que vamos a tener, pero no es lo deseable. Y respecto a la parte del cuestionario, que va básicamente dirigido a aquellos proyectos que tengan un cariz industrial, el propósito de este cuestionario nace también de que hemos detectado que hay muchísima inquietud en el tejido empresarial respecto a la posibilidad de poder contar, poder de alguna manera llevar su proyecto y hablar de su proyecto ante alguien que tenga capacidad para decidir si es un proyecto que merezca la pena recibir algún tipo de ayuda o soporte público. Entonces, entendemos que la manera más pragmática de hacer esto es sobre la base de los instrumentos que disponibiliza el PERTE, que, insisto, como decíamos al principio, son subvenciones hasta un determinado porcentaje, que es, creo recordar, el máximo es el 20%, préstamos, participación en capital, acceso a un fondo de capital riesgo. Entonces, de alguna manera, con este cuestionario, simplemente lo que nos permite es hacer un primer perfilado para, sobre la base de eso que es lo que se puede obtener, intentar direccionar a esas empresas o a esos proyectos, digamos, por decirlo de una manera simple, la ventanilla correspondiente. Porque estas son las reglas del juego con las que tenemos que jugar. Entonces, para nosotros es importante que se acceda a este cuestionario, que está disponible en la web, como decía Lucía, desde el día de hoy, y que si ustedes realmente entienden que tienen un proyecto que encaja dentro de este ámbito del PERTE y alguno de los instrumentos que disponibilizan les puede interesar, pues sencillamente a través de este cuestionario nos lo hagan llegar y a partir de ahí se iniciará, digamos, el circuito para que ustedes puedan contrastar con quien tiene capacidad para decidir ese instrumento, que se trata de una candidatura válida y se enfoque, digamos, pues al invierte, digamos, al instrumento que sea pertinente. Y por nuestra parte, pues nada más, las preguntas que ustedes quieran hacer. Pablo Guillemete ha levantado la mano. No hay ninguna pregunta por el chat, así que Pablo, que estás acostumbrado a nuestro sistema, si quieres poner micrófono y cámara, puedes hacerlo. Hola, buenos días. No sé si se me escucha. Sí, se te oye bien, se te oye bien. Vale. Hola, buenos días a todos. A ver, estoy analizando un poco la información que nos acaba de facilitar Mar, que se la agradezco mucho, pero no acabo de... Nunca me he tenido por una persona demasiado inteligente, pero ahora veo que ya soy incluso peor de lo que yo pensaba. Porque lo único que estamos viendo un poco desde este punto de vista son convocatorias a las que ya estamos muy acostumbrados a trabajar. Yo, en concreto, represento aquí a un grupo de investigación de la Universidad de La Coruña, que es puntero en el tema de inteligencia artificial aplicado a la salud. Y es nuestro día a día. Entonces, el sistema, veo que aquí lo que se ofrece es un poco un asesoramiento por parte de una consultoría, que eso siempre está bien, pero a lo mejor es más indicado para gente que esté en un estado más incipiente a la hora de presentar convocatorias nacionales, regionales o internacionales para financiación e investigación. Veo que mi planteamiento, o lo que se ha visto en las noticias, de que esto era un proyecto como de país, en donde ya se ha hablado incluso de 23 proyectos presentados, cuando no sabemos cómo se han presentado ni dónde había que presentarlos, ¿vale? Porque obviamente las instituciones, los hospitales, los institutos de investigación,
Y muchas empresas están interesadas en participar en este proyecto porque se hablaba de un proyecto de país, un proyecto de Galicia, donde se supone que la oficina técnica y las administraciones públicas, abanderadas por una Consellería de Sanidad muy fuerte, porque tenemos esa ventaja en Galicia, que estamos más fuertes que otras comunidades autónomas en el ámbito de la investigación, incluso de la estructura sanitaria que tenemos, por las áreas de gestión y demás, vemos que no. Esto no tiene mucho que ver con lo que, por ejemplo, ha presentado pues, el País Vasco o otras comunidades autónomas, donde sí que están haciendo un plan propio de ellos para presentar y para compartir. Aquí lo que estamos viendo son convocatorias que ya existen, la mayoría. Tenemos las CEDETI, las ISTI, todas las conocidas del Ministerio, etcétera, que por esta vía, o por lo menos lo que yo he podido entender por lo que he escuchado, lo que se pretende es como doblar el trabajo. No, porque nosotros cuando presentamos un proyecto, por ejemplo, ya sabemos quiénes somos, ya sabemos cómo evidenciar la excelencia científica, cómo hacer el planteamiento, el plan de trabajo, los objetivos, la justificación de los fondos que se piden, en qué van a ir, bien detallados y demás. Pero aquí tendríamos que coger una ficha para hacer, digamos, el doble trabajo, porque el proyecto me imagino que también lo tendremos que preparar los investigadores. Vale. Aunque tengamos un asesoramiento, que ya digo que no es nada desdeñable, que no lo estoy haciendo de menos, sino que es muy útil. Nosotros trabajamos con muchas consultoras para muchos proyectos, especialmente para proyectos europeos, ¿no? Pero la idea que yo al menos tenía, o que se ha venido difundiendo por todas las partes, tanto a nivel del Ministerio como en las comunidades autónomas con las que tenemos muchos partners con los que trabajamos, es completamente diferente a lo que yo estoy viendo aquí. Porque un listado de convocatorias, eso es con lo que nos movemos nosotros habitualmente desde hace muchísimos años, lo que comentaba un poco antes. Entonces, yo lo que quiero ver es un proyecto gallego, es un planteamiento gallego, donde todos arrimemos el hombro, sumemos y podamos hacer un proyecto que nos distinga. ¿Por qué? Porque somos singulares. Somos singulares, tanto el tejido empresarial como el tejido de investigación, tanto a nivel más clínico como a nivel científico o, digamos, digital incluso. Estamos muy por encima de otros y creo que tenemos muchísimo que aportar y que esto debería de ser un planteamiento único y mucho más fuerte. Porque al final esto simplemente lo que estoy viendo son acciones personales, concretas, que ya se van a ir haciendo, que se dota un poco más de fondos a las convocatorias existentes o que se abre una convocatoria nueva. De acuerdo, eso está muy bien. Pero eso yo lo puedo presentar sin tener que pasar por ningún tipo de estamento intermedio o sin este tipo de ayuda o colaboración que podamos tener por parte de una consultoría. Creo que esto no es bueno para el clúster y no es bueno para Galicia. Es mi humilde opinión. Porque quitando un poco el tema de medicina de precisión o lo que se habla del data lake, que sí que puede ser a lo mejor algo más interesante para los que estamos aquí conectados, creo yo, porque eso sí que es algo que se va a tener que abanderar un poco, digamos, desde la comunidad autónoma para presentar algo fuerte. El resto me parece que no tiene demasiado sentido o no es lo que yo esperaba. Entonces, a mí me gustaría saber un poco cómo ha sido el proceso de presentar proyectos, porque el presidente de la Xunta en diferentes noticias ha salido que hay 23 proyectos que incluso exceden la cantidad de financiación estimada que hay para esto y que habrá ahora que crear mesas de trabajo para evaluarlos y para decidir cuáles son interesantes para la comunidad. Pero es que, por ejemplo, desde la Universidad de La Coruña, hasta donde yo sé, por los investigadores con los que he hablado, no se ha presentado ningún proyecto. O desde algunos de los hospitales. No sé de dónde salen. Aquí se hablan de proyectos muy concretos, incluso de compañías concretas que han presentado esto. Nosotros no hemos tenido esa oportunidad. A nosotros se nos comentó que pensáramos en este planteamiento, en pensar qué proyectos podíamos presentar y de repente aparecían proyectos presentados. Yo no estoy entendiendo nada. Y dudo que si yo lo entiendo se vaya a entender desde el Ministerio. Vale, entonces, sí. Creo que deberíamos de aterrizar un poco esto y a lo mejor, ahora que estamos a tiempo, buscar otro planteamiento que sea mucho más fuerte, mejor dirigido y que aproveche las capacidades y las fortalezas que hay en Galicia. Y ya me callo. Vale, Pablo, a ver, varias cosas, ¿no? El PERTE es esto, ¿vale? Lo que está aprobado como PERTE es esto. Y eso no es una decisión del gobierno gallego, es una decisión del gobierno central.
El PERTE no tiene esas convocatorias a las que tú te refieres. Eso no existe, ¿no? No hay ningún instrumento jurídico que ampare una propuesta de un gran proyecto al amparo del PERTE. O sea, nosotros, un poco por ir por partes, nosotros no vamos a asesorar en la presentación de convocatorias, no es nuestro trabajo. Nosotros tenemos la Secretaría Técnica del PERTE y nuestro objetivo es maximizar los fondos que disponibiliza el PERTE, es decir, conseguir que todos esos instrumentos que son el PERTE no es otra cosa y nuestro trabajo es el PERTE, ¿vale? Entonces, nosotros no vamos a asesorar en convocatorias individuales, no es nuestro trabajo, efectivamente, eso, hay muchísimos grupos que son excelentes y lo hacen mucho mejor que nosotros, no es nuestro trabajo, no nos dedicamos a eso. Nosotros trabajamos con el conjunto del sistema y, por tanto, lo que tratamos es que, digamos, otros grupos que probablemente vosotros en vuestro caso, que tenéis unos resultados pues ya muy notables, no necesitéis que haya un marco de éxito que os diga, oye, ojo que cuando presentéis una candidatura, pues tenéis que entender que esto va de esto. Porque, insisto, nosotros lo que vamos a intentar es ayudar a levantar todas las capacidades que hay para que accedan aquellos que no saben que existen estas convocatorias, para que aquellos que se presenten y tienen capacidades, no tienen un resultado óptimo, pues puedan obtenerlo, pero no somos asesores individuales de convocatorias. Ese no es nuestro objetivo. Entonces, eso en la parte, digamos, de convocatorias de ciencia que entran en el PERTE. Que insisto, el PERTE no tiene ningún gran proyecto de país. Nosotros estamos asesorando al País Vasco y lo que está haciendo el País Vasco es lo mismo que hizo Galicia en su momento. En un momento donde no se sabían qué eran los PERTEs, donde existían una serie de cosas que se llamaban manifestaciones de interés, que consistían en que las personas, las empresas, quien quisiera presentarse una idea que entendía que podía responder al marco de una convocatoria, pero que eso no tenía ninguna consecuencia, y además lo advertía la convocatoria, ni daba derecho a obtención de una subvención, ni daba derecho a obtención, digamos, de ningún tipo de mejora. Simplemente era una manera que tenía las administraciones públicas, en este caso la Administración General del Estado, de identificar posibles ámbitos de interés y, si les parecía oportuno, considerarlos a la hora de elaborar, digamos, los instrumentos del PERTE. En aquel momento es cuando una serie de comunidades autónomas, Galicia, el País Vasco, Andalucía, redactaron lo que ellos entendían su candidatura, porque de lo que se hablaba es de esta tipología de proyectos. Y eso nació vinculado al PERTE del coche eléctrico, donde lo que había de fondo es el entendimiento de que era posible excepcionar la aplicación de las normas comunitarias que establecen el máximo de subvenciones que se pueden dar a proyectos, da igual que sean de colaboración público-privada, a los proyectos se le puede dar un máximo de financiación respecto a lo que es subvención sin interferir en las normas de la libre competencia. Es lo que habéis visto un montón de veces en la prensa como ayudas de Estado. El régimen de la Unión Europea no permite una subvención incondicionada, ¿vale? Entonces, al principio se hablaba de ese tema. Cuando se hizo la consulta por parte de la Administración General del Estado, apareció que era imposible excepcionar eso, entonces se ha vuelto a los mecanismos habituales. Entonces, efectivamente, por eso mi mensaje al inicio de la presentación, el PERTE es convocatorias que ya existen con más dinero. Y respecto a los proyectos que están presentados, esos proyectos se presentaron en ese momento, pero no suponen ningún tipo ni de preferencia, ni de respecto a lo que estamos comentando aquí. Nosotros hemos disponibilizado una serie de herramientas para recoger todo aquello que tiene que ver con el PERTE y alinearlo con lo que el PERTE establezca. No podemos trabajar sobre aquello que no está en el PERTE porque no es el encargo que tenemos. Entonces, no voy a entrar, porque no puedo entrar, no es mi trabajo, a pronunciarme sobre la oportunidad o no de ese proyecto de país al que te refieres, ¿no? Pero dentro del ámbito del PERTE de medicina de vanguardia, los instrumentos que tenemos son los que están indicados en la diapositiva, mientras no se apruebe otra cosa.
¿Vale? Entonces, esos 23 proyectos que se han presentado, 33, que no recuerdo el número, ¿no? Los que decía el presidente en su intervención, tendrán el mismo tratamiento que cualquiera que entre por ese cuestionario que nosotros hemos establecido como un instrumento de entrada de esas ideas para, de alguna manera, evitar a todos perder el tiempo con algo que no es. El PERTE es esto. Y siento que sea así, pero no puedo decir otra cosa. Y luego, el otro tema que estás planteando, a mí sí que ya no me corresponde pronunciarme. De acuerdo, Mar. Agradezco tu explicación y entiendo tu papel y tu posición. Pero de todas formas, vuelvo a insistir un poco, ¿no? Me parece de género un poco absurdo lo que está pasando fuera de nosotros, de los que estamos hablando aquí ahora mismo, a la hora de presentar todo esto, porque realmente en vez de 23 proyectos pueden decir que tienen 240.000, porque aquí todo el mundo va a presentarse a esas convocatorias, tanto empresas como grupos de investigación y científicos de todo tipo. Vale, porque no hay una limitación, sino que habrá una evaluación, como hay en el resto de los proyectos, donde lo que va a primar es que estén adecuados a esta filosofía del PERTE que ha nacido desde el Ministerio y que encima, bueno, pues, habrá unos límites presupuestarios para financiar el máximo de los proyectos que se puedan financiar. Pero entonces toda esta estrategia a nivel autonómico la veo totalmente carente de sentido si esto va a ser así. Creo que ahí coincidiremos un poco todos, que era lo que yo pretendía explicar, ¿no? Disculpa que te interrumpa. Hay un elemento que sí es novedoso y que quizás no expliqué y no insistí lo suficiente. Respecto a cuestiones que antes no contaban, o sea, yo decía antes, en una convocatoria, el elemento fundamental era la justificación del gasto, ¿no? O sea, la adecuación de la convocatoria, por decirlo de alguna manera, al topic sobre el que versaba y que además que se pudiese justificar que, digamos, que era ese topic y que además, digamos, la ayuda pública se había invertido en eso. Bueno, aquí hay un elemento que es el impacto, ¿no? Y ese impacto requiere una transversalidad y requiere una cooperación y colaboración. Y hay otro elemento no menor que es la colaboración entre comunidades autónomas, ¿vale? Y esa colaboración es difícil articularla solo desde la perspectiva individual. ¿Por qué? Porque hay también una componente que tiene que ver con cómo se disponibiliza esa subvención hacia esos fondos públicos hacia las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, en el ámbito de las convocatorias de ciencia, hay algunas convocatorias de las que están ahí, sobre todo las que son mixtas, Mincotur, ISTI, por decirlo de alguna manera, que requieren la participación de varias comunidades, ¿vale? Y además, un compromiso que en muchos casos requiere la adición de fondos propios por parte de la propia comunidad autónoma, ¿vale? Con lo cual, se necesita una estrategia autonómica. Se necesita una estrategia autonómica. Es cierto que esa estrategia autonómica, cualquiera se puede desligar de ella. O sea, en cualquier convocatoria, cualquier empresa, sin pasar por aquí, obviamente puede concurrir a esa convocatoria. Nadie está diciendo lo contrario. De lo que se trata es de intentar integrar todos esos esfuerzos para que esas candidaturas sean relevantes y sean preferentes respecto a otras que se puedan presentar. Y los elementos fundamentales en este caso son el impacto, ¿vale? No todas van a servir porque se requiere que tengan impacto en ese ámbito del PERTE, se requiere interdisciplinariedad, perdón, que no me sale la palabra, y se requiere también que sea, en muchos casos, más de una comunidad autónoma. Y hay algunas también que aparecerán y que serán especialmente relevantes y que esas relevantes, que a lo mejor ahora están fuera del PERTE, serán a lo mejor las que tendremos que identificar para, en una segunda oleada de fondos que está pendiente de concretar por parte del Gobierno central. O sea, recordáis que esto tenía como dos partes, una primera parte que era, por decirlo de alguna manera, a fondo perdido y una segunda parte que eran préstamos que podían pedir los países, préstamos que para los países son préstamos pero que ellos pueden disponibilizar en forma de subvenciones o, vamos, en forma de cualquier otro instrumento. Esta segunda oleada se pedirá por parte del Gobierno español, según nuestras noticias, a partir del otoño del 22. Entonces, ahí puede haber otros proyectos.
¿vale? Entonces, aquí también hay una labor de identificación que no es una labor menor, pero ahora, básicamente, tenemos un primer foco que es intentar maximizar lo que hay ahora. Y sobre ese levantamiento de capacidades y ese entendimiento del sector que tenemos, seguro que es posible identificar otros proyectos que igual no están dentro de este ámbito del PERTE, pero pueden ser objeto, digamos, de pues una presentación cuando haya esos recursos y ver si encajan ahí. Pero es que, si no, yo os estaría contando, pues, digamos, una novela de vaqueros, y os digo que en el PERTE actual un planteamiento como el que tú estás comentando encaja. Pues, bueno, simplemente, insisto, esto requiere una estrategia a nivel regional. Obviamente, no es imperativa porque esto no es una ley, ni es un decreto, no es nada de eso, ¿no? Pero el marco autonómico es el que es, digamos, un elemento de éxito en esta convocatoria. Bueno, yo como oficina técnica, soy Gisela García, la gerente del Clúster Salud de Galicia. Simplemente añadir a lo que comentaba Mar, ¿no? Un poco también en respuesta a Pablo, pero que creo que también es una preocupación en general. Como oficina técnica lo que queremos poner es en conjunto todas las capacidades de Galicia, ¿no? Todas. Para que un poco se compita menos en interno y salgan unas propuestas más fuertes, porque bueno, si vienen ahí socios claramente que son muy fuertes, a lo mejor otros también están o se sienten algo más aislados y bueno, nuestro objetivo es que todas las capacidades realmente tengan esa oportunidad de visibilidad. Entonces, Mar, si te parece, le podemos dar respuesta a Sonia Martínez Arca, que nos pedía una cuestión por el chat, nos decía que le parecía entender que en formato de subvención las empresas solo podrían acceder a un 20%. ¿Es eso correcto? Sí, aquí, bueno, comentábamos el 20, Mar decía que no estaba segura. Esto en concreto es lo que estamos viendo con el estudio que estamos haciendo de las convocatorias anteriores. Entonces, no es la intensidad de subvención está en relación con el tamaño de la empresa. El 20 creo que era para las medianas, había hasta un 50 para las pymes y un 10 o un 5 para grandes empresas en función de la línea del proyecto. Esto es en concreto algunas de las subvenciones que había, que no es solo subvención, es una fórmula mixta de subvención y préstamo que había para las convocatorias del Mincotur para las previas, que se supone que saldrán pues, de una forma un poco parecida. Pero bueno, si no, eso lo aclaramos cuando sí. tengamos, lo publicamos. Sí. O sea, cuando tengamos esa información, esta será de la información que iremos publicando también en la web. Con independencia de que os podéis poner en contacto con nosotros, nosotros también iremos disponibilizando pues, en la web esta información que entendamos que pueda ser de interés para vosotros. Miguel Abad. Una vez presentado un proyecto, ¿cómo funciona la oficina técnica? Pues una vez presentado, entiendo que estamos hablando de la parte de proyectos industriales. Pues nosotros recibimos vuestro cuestionario, analizamos cuál es el instrumento por el que, digamos, optáis y de la información que volcáis en el cuestionario os recomendaríamos, digamos, un instrumento que a nuestro juicio es el que mejor os encajaría y que va a acabar, digamos, en la mesa del Instituto Galego de Promoción Económica, que de alguna manera es el interfaz en la mayoría de los instrumentos que aquí aparecen, ¿no? Y de esta manera lo que conseguimos es ya ir agregando esas candidaturas y dándoles el respaldo, por así decirlo, digamos, regional, ¿no? Ya no es una candidatura sola en la que va una compañía, sino que entra dentro de esa estrategia regional a la hora de movilizar capacidades industriales en el territorio. Pero así lo podemos hacer de una manera ordenada porque el marco que tenemos son esas convocatorias. Muy bien, muchas gracias, Mar y Lucía. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Marcos Ortega,
Vale, Marcos Ortega ha levantado la mano. Si quieres hacer una preguntita, como sabes cómo funciona nuestro sistema y te quieres poner en cámara y micrófono o como desees. Sí, no sé si me escucháis. Sí, te escuchamos. Y quizás me veréis en algún momento porque he activado la cámara, pero bueno, eso ya es adicional. Nada, un poco en línea de lo que estabais comentando ahora, de lo que comentó mi compañero Pablo anteriormente y Miguel ahora respecto a cómo funciona la oficina técnica cuando se presenta un proyecto. Lo que me gustaría saber entonces es cuáles son, o si hay previstos próximos pasos en cuanto a reuniones de trabajo o algún tipo de planteamiento por parte de la oficina técnica. Lo digo desde el punto de vista de las instituciones, ¿no? Las que estamos participando en este planteamiento y que ya hemos sido invitados a otros encuentros previos, un poco cuáles son los próximos pasos, ¿no? Entonces, en común que está previsto dar, si hay alguno en este sentido o simplemente queda limitado a lo que es la presentación de fichas de proyectos. No, para nada. La web para nosotros es un mecanismo de comunicación, ¿no? Porque es imposible atenderos uno a uno a digamos, el interés que suscitan los PERTEs por toda esa historia, ¿no?, anterior a que se publique, ¿no?, es enorme. Entonces, es imposible atender uno a uno, digamos, a todos los que estáis interesados. Entonces, hay un primer elemento, que es esta web, con la que lo único que pretendemos es ordenar la comunicación, por decirlo de alguna manera, y tener un canal que nos permita tener información, digamos, en tiempo real. Pero el próximo paso son las reuniones de trabajo. Tenemos que trabajar dos grandes ámbitos, ¿no? Hemos dicho que se requiere una estrategia regional. Más allá de que el instrumento que tengamos contempla una serie de convocatorias, que en principio pueden parecer disjuntas, nosotros tenemos la obligación de que con esos instrumentos construir una estrategia regional. Porque, insisto, si no, como bien decía el interviniente anterior, para que cada uno vaya y haga lo que buenamente pueda hacer, no se necesita ni una oficina técnica ni una estrategia, ¿vale? Entonces, el siguiente paso es el levantamiento de las capacidades que tiene Galicia en este ámbito. O sea, ¿cuál es la posición regional? O sea, si estamos hablando de una estrategia regional donde vamos a integrar capacidades, el primer elemento es hacer ese levantamiento de capacidades, porque ese es un argumento que nosotros tendremos que utilizar, que el Gobierno gallego tendrá que utilizar a la hora de intentar obtener la mayor parte de los recursos que el PERTE tiene, o digamos una buena parte de esos recursos, y un posicionamiento hacia futuro de aquellos que se pudiesen adicionar. Entonces, lo primero, posición regional. Esa posición regional, obviamente, se compone no solo de las capacidades regionales, sino también de la posibilidad de colaboración con otros ámbitos, con otras regiones, ¿vale? Pero el primer paso es esta construcción, digamos, este levantamiento de esas capacidades regionales, y ahí nosotros haremos como oficina técnica un trabajo previo para que sirva para una reunión de trabajo donde abordaremos pues esta primera cuestión. Y el siguiente paso que tendremos que abordar será, esto es mi capacidad regional, y ahora sobre la cadena de valor que tiene la medicina personalizada, utilizando el mismo esquema que utiliza el PERTE, ¿vale? Bajar un poco más y ver una vez más cuáles son los elementos desde el punto de vista, digamos, de la capacidad industrial, desde el punto de vista de la capacidad científica, desde el punto de vista de la capacidad tecnológica, que también es industrial, pero bueno, en este caso, como sabéis, en todo el plan de transformación y resiliencia, el eje digital es un eje fundamental. Bueno, pues ver, digamos, en cada uno de los eslabones de la cadena de valor de la medicina personalizada desde esta perspectiva, qué nos falta, ¿vale? ¿Qué fortaleza tenemos para sobre cada uno de esos elementos de la cadena de valor ser capaces de trabajar pues un proyecto, ¿vale? Entonces, esos serían, digamos, los dos próximos pasos que deberíamos o que tenemos nosotros en el cuaderno, digamos, la hoja de ruta. El objetivo final es, insisto, que esas convocatorias Galicia obtenga el mayor número de recursos, digamos, de dinero posible, pero que también sirvan, ¿vale?,
para sostener esa estrategia que tiene que ser de medio a largo plazo, ¿vale? Y que nos sirvan también para identificar pues, algún proyecto que vaya más allá de lo que es la aportación de cada uno, ¿vale? Y ese proyecto a lo mejor sí que ya no está en el PERTE, ¿vale? Pero respondiendo a tu pregunta y por no enrollarme, primero vamos a levantar las capacidades. Una vez que tengamos esas capacidades y tengamos consenso sobre ellas, desde la perspectiva de poder ir a cualquier sitio por entendernos, y perdonad que lo trivialice, y decir, esta es Galicia, esta es la posición que tenemos y esto es indiscutible. Por tanto, si yo tengo esa posición, tengo que tener, esto tiene que reflejarse también desde la perspectiva de la financiación y desde la perspectiva de la capacidad de traccionar proyectos que igual son de carácter estatal. Antes alguien citaba el tema del data lake, ¿no? Pues decir, si yo tengo una historia clínica que es un referente, pues algo tendré que decir en el ámbito del data lake, porque como mínimo he demostrado que tengo capacidad para extraer y tratar los datos de una manera bastante eficiente, ¿vale? Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es esa cadena de valor, porque esto es una estrategia y la estrategia implica elegir, ¿vale? Implica elegir, implica concentrar, implica renunciar, ¿vale? Entonces, esos son los dos próximos pasos. No sé si he contestado a tu pregunta y os convocaremos, por supuesto. Sí, nada, simplemente lo que te quería, agradecerte tu respuesta y preguntarte, me lo acabas de responder ahora, creo, un poco esas capacidades, ese análisis de capacidades, ¿no? Esa recopilación de todas las capacidades que evidentemente son muy amplias porque estamos hablando de muchísimas entidades y un abanico de capacidades amplísimo. Me imagino que lo recopilaréis en base a estas reuniones de trabajo con los agentes interesados, etcétera, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias. Bueno, disculpad que me he quedado en cámara, pero como mi conexión es un poco mala, no quería arriesgarme a entrar y salir todo el rato, así que perdonad que me he quedado ahí puesta. Bueno, yo antes tenía a África la mano levantada, por eso iba a comentarte. África, si quieres ponerte con micrófono y cámara. Yo, si nos importa, me quedo para que luego no tenga problemas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues, a ver, me ha quedado algunas dudas con respecto a los proyectos previos. No he entendido bien si los proyectos previos que se presentaron se han concedido o no. Lo digo porque si ya hay empresas que han presentado proyectos, si van a poder, por ejemplo, presentar nuevos ahora, digamos un poco saber qué proyectos ya se han concedido a Galicia para ver, digamos que seguramente pues estos proyectos ya no se presentarían en el futuro. Y otra pregunta es si también podéis ayudar a buscar apoyos en otras comunidades autónomas. Es decir, por ejemplo, imaginemos que Galicia considera que es importante hacer un centro sobre envejecimiento, trabajar en el campo del envejecimiento. Y para eso, pues, sería bueno que contactara, pues, no sé, con Cantabria, con Asturias, de tal, que pudieran estar interesados. ¿Vais a también desde Silo a ayudar a preparar una propuesta de ese tipo, o sea, de esa envergadura, de crear, por ejemplo, un centro de referencia que pueda ser entre varias comunidades autónomas y que les pueda interesar? Gracias. A ver, vamos por partes. La primera pregunta. Los proyectos que se han presentado realmente se presentaron, digamos, a una convocatoria que se parecería mucho. O sea, no es una convocatoria, fue simplemente un levantamiento. En su momento, pues el gobierno gallego pues llamó y dijo, oye, ahí tenemos esta posibilidad, se está hablando de un PERTE, insisto, que en ese momento no se sabía lo que era el PERTE, porque el PERTE se publicó el 21 de noviembre y parecía que era, pues que iba a haber una ventanilla para presentar grandes proyectos. Entonces, lo que hay, digamos, es pues un conjunto de compañías que han presentado, pues, digamos, ideas. No se les ha dado nada, no se les ha concedido nada y tienen que, o sea, la solución es la misma que para alguien que presente su proyecto mañana en el cuestionario que nosotros hemos puesto en la web, ¿vale? Cuando yo decía que había algunas convocatorias que ya se habían dado, me refería sobre todo a las convocatorias de ciencia. Como bien decía, es que no recuerdo el nombre,
al principio, ¿no? Cuando hizo Alejandro, creo que se llamaba, la intervención de decir, oye, yo aquí lo que esperaba es un proyecto de país, porque aquí siempre se habló de un proyecto de país y las comunidades autónomas están trabajando en clave de proyectos de país. Claro que sí, todas las comunidades autónomas tenían, digamos, la candidatura de Next Generation, pero es que resulta que no hay ventanilla a la que presentar la candidatura de Next Generation, ¿vale? Entonces, lo que hay son convocatorias que ya existían. Como ya existían esas convocatorias, insisto, eran convocatorias sobre todo para grupos de investigación, pues han salido y hay grupos que ya las han obtenido, ¿vale? Como siempre, no hay nada raro, ¿vale? La parte de los proyectos de empresa es que no era una convocatoria, era un levantamiento, digamos, como llamarle de alguna manera una manifestación de interés, que, insisto, no da ninguna preferencia para nada, ¿vale? Entonces, nadie ha perdido nada por no presentar una candidatura en aquel momento y nadie ha ganado nada por presentar esa candidatura más allá de nuestro agradecimiento, porque por lo menos sabemos que ya hay determinados ámbitos de interés, ¿vale? Pero entonces, en respecto a lo primero, insisto, que nadie piense que es que hay, no sé, 53, 33, 23 proyectos que ya van a ir directos al PERTE. No, no es así. Porque, entre otras cosas, ni siquiera sabemos si esos proyectos se presentaron teniendo en cuenta que a lo mejor el resultado era un préstamo, porque a lo mejor no les interesa acceder a un préstamo, ¿no? Por poner un ejemplo. Por tanto, ¿quiénes somos nosotros para decidir sobre lo que le interesa o no le interesa a una compañía o a un grupo de investigación, etcétera, etcétera? Respecto a la segunda pregunta, más allá de que la parte de envejecimiento activo no entra no está dentro del ámbito de este PERTE, ¿vale? Por lo menos así formulado, ¿vale? Y que, por cierto, se habla de un PERTE en economía de los cuidados, ¿vale? Donde probablemente vaya esta parte de envejecimiento activo, pero bueno, todo esto es informal, ¿no? Yo no lo he visto dibujado. Sí entra en nuestro trabajo el identificar, digamos, una comunidad autónoma, o sea, desde esa perspectiva institucional, porque, insisto, esto es una estrategia regional, digamos, identificar una comunidad autónoma, digamos, un socio más allá de Galicia, porque, insisto, eso es un elemento relevante para los proyectos, o sea, se priorizan aquellos proyectos que son intercomunidad en las propias convocatorias, ¿vale? O sea, en las propias convocatorias que ya existían, un elemento de priorización es la cooperación o la colaboración entre comunidades. De hecho, en el ámbito de la ciencia, digamos, el modelo de acciones complementarias es un modelo que se trata de exportar digamos, a más ámbitos que el de la estricta colaboración, digamos, en la gobernanza, ¿no? Entonces, sí ayudaríamos a buscar ese socio, siempre que ese proyecto, por parte de la comunidad autónoma, se considerase que reúne esas condiciones que el PERTE requiere y que, por tanto, es un proyecto por el que hay que apostar, por decirlo de alguna manera. Vale, pues nada, muchas gracias. Bueno, teníamos una pregunta en el chat de Robert Domusby. Lo que comentábamos de estas intensidades de ayudas eran en concreto de unas convocatorias del Mincotur. Como decía Mar, iremos disponibilizando la información a través de fichas en la propia web a medida que esté disponibles y que vayan saliendo las convocatorias. Entonces ahí se aclarará el tema de las intensidades de ayudas porque puede variar de una convocatoria a otra. Y luego creo que Catarina tenía la mano levantada, Gisela. Sí, tenía la mano levantada, pero no tiene el teléfono activo. Entonces, no sé si, Catarina, de mientras vas poniendo la pregunta que tengas en el chat y a ver si podemos responderla antes del cierre. Y de momento, bueno, comentaros... A ver. Ya está contestada, perfecto. Bueno, pues ya le hemos contestado a Catarina de forma indirecta, sin saber la pregunta, perfecto. Gisela, que era Pablo, perdona Pablo, quiero recordar. Sí, era Pablo. Te quería decir que era Pablo, no Alejandro, pero pensaba que sí. No, lo siento. Nos ha colgado la nota de La Voz de Galicia, entonces me vas a permitir hacer un chascarrillo, ¿no? Tú que eres un científico. No hay problema, que me han llamado cosas peores, Mar. Alejandro no está mal, no está mal.
me vas a permitir hacer un chascarrillo, ¿no? O sea, yo respeto mucho y todos respetamos muchísimo el trabajo de los periodistas, ¿no? Pero creo que es una profesión difícil, ¿no? Porque le obliga a navegar, ¿no? Entre, digamos, hacer un ejercicio a veces de fe, ¿no? O sea, entre la divulgación, el conocimiento, la fe. Entonces, bueno, esa noticia está bien traída, ¿no? Pero entra dentro de las interpretaciones que a veces se hacen de las cosas, ¿no? Existen 23 proyectos, ¿no? Y seguro que son 23, y esos 23, insisto, eran los que en su momento se presentaron antes de que el PERTE estuviese en vigor. Y es que si te vas al País Vasco, cito el País Vasco porque estamos trabajando ahí, si te vas al País Vasco es que tiene 100 y pico, y el resultado es el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se generó una expectativa que luego no fue real. Entonces, claro, lo que le estaba contestando a África, creo que se llamaba África, el que se hayan presentado esos proyectos no supone una ventaja competitiva para nadie, porque las reglas del juego, al menos de momento, son las que son. Y entonces, en ese contexto, esos 23 proyectos son igual que el que mañana pueda, a esos efectos, son igual que el que mañana pueda presentar cualquiera. Entonces, el objetivo de hacer de esto un tema de país depende de la habilidad que tengamos para jugar con los instrumentos que el PERTE nos da. Si utilizamos esos instrumentos fuera de lo que puede ser una estrategia regional, pues seguiremos, es legítimo, pero no se trata de eso. Se trata de intentar agregar todas esas capacidades y usar los instrumentos que el PERTE pone a nuestra disposición. Y luego en el resto seguir reivindicando lo que sea, por supuesto, ¿no? Pero como primer elemento, intentar maximizar estas reglas de juego. Y para maximizarlas tenemos que trabajar de una manera integrada. Y luego, obviamente, esto no es un elemento imperativo, ni hay mandato legal, no. Nuestro objetivo es intentar, con estos instrumentos que nos da el PERTE y con esas capacidades que tiene Galicia, articular una estrategia. Y que, digamos, esa estrategia, el primer elemento que la financie, sean estos instrumentos que nos da el PERTE. Y ese debe de ser el objetivo a conseguir. Y si además identificamos una serie de proyectos que están fuera, pero son proyectos estratégicos, bueno, pues ahí ya nosotros estaremos muy satisfechos de haber llegado ahí, y eso ya el clúster pues tendrá que trabajar con eso probablemente en otras instancias. Pablo, entonces, ostras, tenéis una buena posición, tenéis un buen proyecto, ese proyecto tiene cabida aquí, entonces traerlo aquí y lo vemos aquí. ¿Vale? Muy bien, pues para ir cerrando un poco y en relación a lo que comentaba Mar ahora, precisamente para trasladar eso y traducirlo en actos y en acciones concretas que trabajamos dentro de la oficina técnica, en ese afán de ser inclusivos, en ese afán de englobar realmente todas las capacidades y todos los agentes, entidades y representantes de las mismas que estén trabajando sobre pues, estos proyectos comentados y futuros a comentar. Desde la oficina técnica vamos a ir haciendo actuaciones evidentemente coordinadas con Silo y también con la Xunta de Galicia, evidentemente. Y la siguiente va a ser el 8 de marzo. Os queríamos anunciar que va a salir el anuncio oficial, pero bueno, ya que estamos aquí para esta primera sesión, anunciar que el 8 de marzo en la Facultad de Medicina haremos el siguiente paso, que será una jornada de mesas de trabajo, con 2 mesas de trabajo de sesión de mañana y una de sesión de tarde, en un formato híbrido, tanto para hacer posible que la gente pueda acudir de forma presencial, pero también que se pueda participar de forma online. Y esas mesas de trabajo que tendrán 3 temáticas, una de procesamiento y almacenamiento de datos, otra que sea de masa crítica, investigadora y formación, medicina de precisión, y luego la de la tarde, que sería de tejido empresarial y colaboración pública-privada, serán con estas temáticas. Será abierto e inclusivo a todo el tejido público y privado de Galicia, con el anuncio de esa fecha que queremos que guardéis en vuestras agendas, os especificaremos con más detalle, por supuesto, la dinámica y la estructura de dicho evento. Esto ocurrirá esta tarde, cuando podamos ir subiendo ya toda la información, pero que sepáis que esta jornada, esta primera sesión de mesas de trabajo, que será continuada por otras sesiones de trabajo, pero tiene el afán de integrar, englobar de nuevo a todo el tejido
ya digo, público y privado, investigación, ciencia, empresa y todos los representantes bueno, pues de proyectos de innovación dentro del sector salud de Galicia. Entonces, os quiero anunciar esto, va a ser anunciado de forma escrita, vamos a enviarlo hoy, os vamos a explicar la estructura, pero sí que nos interesaba que, ya que el ritmo va a ser rápido y como tiene que ser y las agendas pues suelen estar muy ocupadas, que por favor intentéis reservar esta fecha, 8 de marzo, tendrá lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, de forma híbrida, o sea que también online, esta primera sesión de mesas de trabajo. Será entre un horario de 10 a 6 de la tarde, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y os iremos informando puntualmente de la estructura. Tenéis el contacto de gerencia@clustersaude.com para cualquier tema. Intentaré contestaros puntualmente de la mejor manera posible y más completa posible. Pero, por favor, el canal que hemos abierto de la página web, en redes, teléfonos, correos, está a vuestra entera disposición, como siempre. Y, bueno, pues intentaremos responderos de la manera más eficiente y justa, equilibrada posible para que esta propuesta de país se convierta en una realidad. Y, sin más, damos por cerrada esta primera sesión. Y os espero en la siguiente, espero veros a todos en la siguiente. Y muchísimas gracias. Sabéis que esto, bueno, ya se ha visto que estaba grabado. Esta sesión será colgada en la página web y la presentación también será puntualmente subida a la página web. Así que muchísimas gracias y muchas gracias por vuestra participación.
Gracias.